Vamos a pedirle a Mirti que nos lea la letra roja de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 20. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Oremos. Dios Todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos. Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias Mirti por introducirnos con el pasaje del día de hoy. El Señor Jesús comienza con dos palabras: no piensen. Y luego se explaya en qué no debemos de pensar. Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestras ideas, en nuestra teología, que el Señor nos advierte: no crean que es así. No piensen de esa manera. El Señor siempre nos está provocando a cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Por ejemplo, una de las cosas que debemos entender, que la salvación no solamente es un estatus que poseo, un carnet que se me dio que ya soy salvo. No entendamos que ser salvo es sencillamente aceptar a Cristo en nuestro corazón y tener un pasaje para llegar al cielo. Si bien es cierto, es parte inicial de nuestro proceso de salvación, ser salvo más que inscribirme es vivir una vida, un estilo de vida. Ser salvo significa vivir de una manera conforme a la voluntad del Señor. Hay diferencia entre hacerse cristiano y ser cristiano. Muchos piensan que lo que tenemos que hacer es que la gente se haga cristiana, que haga una oración, que los bauticemos y que le demos el certificado y punto. Eso es parte del proceso, pero lo más importante, según el Señor, no es hacernos, sino ser cristianos. Ese es el énfasis que pone Cristo y sus apóstoles. Si ustedes ven el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos no se predicaba de ser salvo y de irnos para el cielo. En el libro de los Hechos, la proclamación del Evangelio consiste en un reino que viene y en un reino en el cual nosotros nos incorporamos y vivimos de una manera diferente. Por eso que el Señor en este pasaje nos dice: no piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Abolición versus cumplimiento. Es que Jesús viene a borrar todo y abolir lo que estaba en el Antiguo Testamento. Él dice: no lo vengo a abolir, lo vengo a cumplir. Pero aquí hay un problema en nuestro pensamiento. Por eso que el Señor dice: no piensen, cuidado con el pensamiento. Jesús no está diciendo que Él satisface todos los requerimientos de la ley de Moisés, los requerimientos punitivos. Acuérdense ustedes que la ley de Moisés, los que estudiamos Pentateuco, ¿no?, que tiene muchos castigos, muchos no. Y el que no cumple tiene que ser castigado. Entonces algunos dicen: es que lo que el Señor dijo es que Él viene a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir y Él es castigado y ya entonces se cumple lo que la ley pedía. No es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Jesucristo está hablando del telos. Telos es una palabra griega que significa
hacia allá. Por eso de ahí viene telescopio, mirar hacia allá, el fin, la meta. El telos es lo que Jesús viene a cumplir. Es decir, la meta de la ley y los profetas se cumplen en el telos, que es Cristo. El final, la intención de la ley y los profetas se cumplen en Cristo. Cristo dice: yo vine a cumplir, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos de cumpleaños, ¿no? Que se cumplan todos tus deseos. A eso se refiere, al cumplimiento, a hacer completo el deseo que tiene uno, un anhelo, el deseo que tiene. Otro error cuando leemos este pasaje es pensar que Dios le dio la ley a los judíos, pero los judíos no pudieron cumplirla. Entonces, Cristo sufre la pena de la ley, y para que nosotros no suframos, sufre Él por no haber sido capaz nosotros de cumplir. No es lo que Jesús realmente enseñó. En el Sermón del Monte, Jesús está declarando lo que era la meta, el telos, el cumplimiento, el propósito, el deseo, la intención de Dios para Israel como el pueblo escogido de Dios para bendecir al mundo. Y Dios no falla. Dios eligió a Abraham. Ustedes han visto al Papa Francisco, que ayer estuvo en Ur de los Caldeos, junto con el líder de los musulmanes de ahí del área. Estuvo en Ur de los Caldeos para resaltar el hecho de que allí, de esas ruinas, en esa ciudad antiquísima, Dios eligió a un hombre llamado Abraham. Y lo eligió para formar una familia y una nación, un pueblo, para que a través de Abraham sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese es el propósito de Dios para Israel. Y Dios no falla, Dios lo tiene que cumplir. Y Dios luego eligió a Israel. No para que Israel se bendijera y fueran orgullosos y dijeran que son el pueblo elegido de Dios, sino que los eligió para bendecir a las naciones, a todo el mundo. Bendijo a Abraham y a su simiente. Luego Dios renueva su pacto con Moisés y con toda la nación. Es como un matrimonio, los que vamos a ver ahora, los profetas, la metáfora de que Dios se casa con Israel. Es una boda, es un matrimonio para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y en el Sinaí le da los 10 mandamientos y elige al pueblo para 3 características: una nación santa, diferente, ¿verdad? Justa y adoradora, que adore a Dios. Y los 10 mandamientos, la base, ¿no?, de la ley. 4 mandamientos en relación a Dios. Número 1, no tendrás dioses ajenos, no hay otro Dios. Segundo mandamiento, no tendrás ídolos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y cuarto mandamiento, guarda el día de reposo. Tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros comienzan con la relación nuestra, los otros 6 y los demás. Comienza con los padres, que son las primeras personas que conocemos. Los padres, honra a tus padres. Segundo, no matarás. Cuarto, quinto, sexto. El séptimo, no adulterarás, no robarás, no darás falsos testimonios, no codiciarás. Esos 6 tienen que ver con la gente y los primeros 4 con Dios. Los profetas entonces llaman al pueblo para que ellos vivan de acuerdo al convenio, al pacto que hicieron con Dios. ¿Y el pacto para qué es? Otra vez, para ser una nación santa, justa y adoradora de Dios. Miqueas 6:8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que le pide Dios a Israel, a su pueblo escogido, para que sea bendición a las naciones. ¿Cuáles son? Fácil. El profeta Miqueas lo resume: hacer justicia, amar la misericordia y ser humilde. Las naciones no hacían justicia, los demás pueblos no eran misericordiosos, los demás pueblos no eran humildes. Pero yo, dice el Señor, quiero que mi pueblo tenga estas características. Y esta es la tradición profética, porque tenemos la ley. El Señor está hablando
de la ley y los profetas. Tenemos la ley y tenemos a los profetas. Y los profetas llaman la atención a que se cumpla ese pacto con Dios. La tradición profética de Israel tiene esa misión. Desde Moisés, que es considerado profeta de Dios, hasta el último, que es Juan el Bautista. Todos los profetas claman, reclaman, predican, animan, regañan para que el pueblo de Israel vuelva a cumplir el pacto que tiene con su Dios. Y Jesús, como el profeta de excelencia, aquí en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que él hace? Aquí él critica la idolatría, la inmoralidad y la injusticia. Ahora Jesús no baja los estándares, al contrario, los sube. ¿Verdad? Él dice, oísteis que fue dicho, ustedes oyeron que se dijo, pero yo digo. Por ejemplo, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yo creo que cualquier cristiano, que nosotros, un cristiano serio, ¿no? Un cristiano educado, un cristiano comprometido. Si yo le digo, y ustedes que son buenos cristianos, ¿no? Serios y educados, yo les pregunto, oyeron que fue dicho, no matarás. Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, ¿qué es lo que dijo? Qué lástima que no estamos allá en la cumbre y que yo pudiera hacer así y apuntar los que están sentados ahí y que me pudieran decir. A lo mejor podrían ahora en el chat algunos responder. Jesús dijo, oyeron que dijeron, que se dijo en el pasado, en la ley, en los profetas, en la Biblia, donde sea, que se dijo, no matarás. Pero yo digo, un cristiano tiene que saber lo que Jesús dice, porque somos seguidores de Jesús, no de Moisés. Y Jesús dijo que cualquiera que se enoja con su hermano, que insulta a su hermano, ya lo mató. El estándar de la ley era este y Jesús lo eleva. La otra, el Señor dice, ustedes oyeron que se dijeron no cometerás adulterio, pero yo digo, a ver los hombres cristianos, ¿qué dijo Jesús? Uy, ¿qué habrá dicho Jesús? Espera, déjame acordarme, dirá algún cristianito medio chancaíto nomás, de esos que no Moisés. ¿Qué habrá dicho el Señor? No adulterará. Claro, no hay que adulterar, pues, pero, a ver, no tendré que subir al auto a otra mujer. Eso dijo el Señor, no me tendré que ir a tomar un cafecito con otra mujer. ¿Qué es lo que dijo? Mira, el cristiano que obedece a Jesús sabe que Jesús dijo, yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Ah, eso dijo, dirá alguno medio despistado. Sí, eso dijo. Se fijan, el estándar de la ley y el estándar de Jesús, mucho más alto. Y el otro, muy sencillo. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo. Pero yo digo, y alguno dirá, ahí sí que está difícil. A ver, ¿qué es lo que dijo Jesús después de amar? Ya tengo una buena respuesta, le vamos a poner un 7 a Gladys y a Jorge, porque ella tiene una respuesta correcta, ¿ok? En el chat. Ok, dice Jesús, se dijo que amaras a tu prójimo, pero el Señor eleva el estándar a tal punto que dice, no, esa no es la cosa. No es ninguna gracia amar a tu prójimo. La prueba del amor que tú tienes se revela en que ames a tu enemigo. El estándar judío de la ley, el estándar de Jesús es mucho más alto. En resumen, ama a Dios y ama a tu prójimo. La verdadera prueba del cristianismo es amar al prójimo. Juan dice en su carta, ¿cómo tú puedes amar a Dios, a quien no ves, y no amas a tu prójimo, a quien ves, al que lleva la imagen de Dios en su vida? Te engañas a ti mismo. Si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, entonces amas a un Dios que tú te has hecho conforme a tu propia imagen y semejanza. Se pone mejor. Jesús dice que hay que amar al prójimo y alguien se pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo, Señor? ¿Cómo contestó Jesús? Con una parábola. Y en la Biblia tenemos esa parábola titulada la parábola del buen samaritano.
El samaritano era el enemigo de los judíos. Y Jesús, para ilustrar al prójimo, lo pone a él como el héroe de la historia. Conclusión, ¿quién es tu prójimo? Anótalo. Todo aquel a quien tú puedas mostrar misericordia. Ese es tu prójimo. La prueba bíblica de amar a Dios es amar al prójimo. Y la prueba bíblica de amar al prójimo es amar al enemigo. Jesús elevó el estándar. No vino el Señor a abolir la ley, sino a cumplir. ¿A través de cómo? ¿Cómo va a cumplir? A través de amar a Dios y a través de amar al prójimo. Así que ser parte del pueblo elegido de Dios no es una marca exclusiva de etnicidad. Nadie elige la etnicidad. Tú elegiste ser chileno, ser venezolano, norteamericano. Tú elegiste serlo mapuche, aymara. No. Llegamos y ahí se nos puso, ahí en el vientre de nuestra madre, donde estaba ella. Así que ustedes, y no, porque yo no veo aquí en la pantalla, en mi audiencia por lo menos, ninguno que pueda decir yo soy judío, yo soy del pueblo elegido de Dios, yo soy circuncidado. La circuncisión ni el practicar los aspectos culturales de la Torá nos hacen a nosotros pueblo de Dios. No. Jesús lo redefine. Para ser parte del pueblo elegido de Dios debemos tener fe, bautizarnos y obedecer al Mesías. Eso es todo. Tener fe, bautizarnos, seguir y obedecer al Mesías Jesús. Jesús no nos está salvando de nuestros pecados solamente. Va más allá. Nos está salvando de una manera de vivir que nos lleva a la autodestrucción. Esa es la salvación. Y de pasada nos limpia y nos lava de todo pecado. Jesús no está diciendo que Él va a tomar la cruz y que Él va a ser crucificado y que Él va a morir por nosotros para salvarnos, mientras nosotros lo miramos y nos sentamos a ver lo que Él hace por nosotros. No, Jesucristo dice, mira, voy a morir, pero los invito a ustedes a seguirme, a tomar su cruz cada día y a morir. Ustedes también tienen que ser crucificados. Y el apóstol Pablo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Este es un camino radical, queridos hermanos. Un camino radical de vida, seguir a Jesús, morir, practicar el amor sacrificial, el amor que se autoentrega. Esa es la manera de vivir, que nos salva de la manera egoísta de vivir, que es la manera del mundo. Jesús dijo, sigue viviendo de esa manera, salva tu propia vida, gánate el mundo, sé el número uno, gánale a todos, junta plata, pero plata para ti no más. Perderás todo, incluso tu alma. Pero si lo pierdes todo en mi nombre, si tomas tu cruz y me sigues, encontrarás vida en abundancia, vida verdadera. Hermanos queridos, este es el Evangelio. Por si no lo ha entendido todavía, este es el Evangelio. Abra su Biblia, Isaías capítulo 5, en preparación para el día martes, que vamos a empezar a estudiar los profetas del Antiguo Testamento, y el profeta principal que está allí es Isaías. Los que no se han inscrito, por favor, inscríbanse ya, y empezamos el martes con Isaías a las 9 de la mañana. No tiene que saber ni conocer mucha Biblia, no tiene que tener cierto nivel de educación, sencillamente inscríbase y entre al Zoom, donde vamos a sentarnos a meditar y aprender. Si usted quiere aprender, esta es su oportunidad. Comenzamos con Isaías, capítulo 5, ¿ya lo abrió? Los que tienen Biblia. Primera cosa, Isaías está exactamente en el medio entre Moisés y Jesús. Yo diría que sí, físicamente en la Biblia, casi en el medio, pero también por unos cálculos más o menos generales,
500 años después de Moisés, más o menos, 500 años antes de Jesús, más o menos, en el medio. Es la bisagra entre Jesús y la ley y los profetas. Él está ahí en el medio. Quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. A ver, ¿cuántos de ustedes le ha pasado esto? Que ha cuidado su arbolito, que ha plantado una parra, un árbol frutal o tiene su campito. Yo sé de algunos de ustedes que tienen un campito en el sur y le ponen mucho empeño y limpian y hacen lo que esta canción, esta parábola que relata Isaías, y cuando va a buscar los frutos, en vez de buscar frutos buenos y dulces, cuando usted va a buscar las uvas con las cuales usted quiere hacer un buen vino, recibe exactamente lo contrario, uvas silvestres, agrias y amargas. Versículo 3. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? O sea, ¿cuántas cosas no hizo Dios? Dios envió a los profetas, mandó la ley, los inspiró con los salmos, hizo cuántas cosas y aún así no respondieron. Versículo 5. Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada, haré que se quede desierta, nadie la podará, ni la cultivará, crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. El profeta Isaías está anticipando juicio sobre Israel, y está profetizando la destrucción de Jerusalén. Los estudiantes de Eclesía, ¿cuándo fue destruida Jerusalén? Estoy haciendo varias preguntas por el chat, ¿verdad? Ahí me van a poner, el que sabe rapidito, 586 a.C. fue destruida Jerusalén proféticamente. El profeta Isaías lo está diciendo. Ahora, aquí está la enseñanza de la parábola, versículo 7. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él, o sea, Dios, esperaba Dios, justicia y solo hay injusticia. Equidad y solo hay iniquidad. Ahora, en español, en castellano, como que hace sentido, justicia, injusticia, como que rima, viene de lo mismo. Equidad e iniquidad se parecen. Y miren, en hebreo aquí hay dos palabras. La palabra mishpat, que significa justicia, y la palabra mishpat, con T final. ¿Se fijan cómo suena? Mishpat. Esperaba mishpat y recibí mishpat. O sea, esperaba justicia, veredicto correcto y recibí injusticia. Y la otra palabra, Sedeká, derecho, justicia, honradez. Yo esperaba equidad, Sedeká, y recibí Tzaká. Sedeká, Tzaká. Se parecen. Recibí, y la palabra Tzaká significa clamor, gritería. Esperaba una cosa, recibí otra. Se parecen, riman, pero son cosas diferentes y opuestas. La viña del Señor es Israel. Y Dios busca un fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios busca? Oye, te parece más clase que predicación, ¿verdad? Deberían estar todos contestando ahí. ¿Cuál es el fruto que Dios busca? Aquí dice, buscaba justicia y equidad y no lo encontré. Ese es el fruto que buscaba Dios en su viña, en el pueblo de Israel. Una y otra vez, los profetas mencionaban a 4 tipos de gente con las cuales hacer un mayor esfuerzo de justicia y de equidad en el pueblo de Israel y alrededor. Estos 4 tipos de gente son gente que están a la cola. Son los últimos.
son los despreciados, son la gente que más sufría en ese tiempo las injusticias y las inequidades. Son 4 tipos de gente. A ver, yo voy a abrir aquí el chat para leer a ver qué respuesta me va llegando, a ver si le atinan o saben. A ver, uno puso allí mujeres. Especifique por favor la respuesta. No son mujeres, son del sexo femenino, pero son nombrados de otra manera. Ahí está. Viudas. En primer lugar dice protege a las viudas. Lo mismo, dice niños, pero sean más específicos. Exacto. Huérfanos, ya llevamos 2, dice que tenemos que hacer justicia con las viudas, en primer lugar, con los huérfanos, en segundo lugar. El tercero, ¿quiénes son? Ya, ahí está el cuarto, los extranjeros. Ya llevamos 3, nos falta una. Viudas, huérfanos, extranjeros. Y los últimos, ¿quiénes son? Los que siempre son últimos, ¿quiénes son? Póngale, búsquele. Los esclavos, sí, pero ¿en qué sentido los esclavos? Ahí está. Los pobres. Ya se cierra la encuesta. No respondan más porque ya llegamos a las 4 respuestas. Resumen. Los profetas insisten en que el pueblo de Israel tiene que ser justo, equitativo, misericordioso con las viudas, con los huérfanos, con los pobres y con los extranjeros. Hoy en día, porque el principio continúa, tenemos viudas, pero tenemos viudas que son apoyadas con el sistema de gobierno, pensiones, bonos, etc. Yo creo que hoy debemos extender un poco más esta visión de las viudas, las madres solteras, las mujeres separadas, las mujeres divorciadas. Y muchos de ustedes también tienen hijos que están sufriendo en sus vidas, tienen hijos, hijas que han sido padres, madres solteras, hijos o hijas que han tenido que disolver sus matrimonios y han tenido que criar a sus hijos solos. Todo eso, hermanos, no es nuevo. Claro, es muy nuevo y doloroso para nosotros, pero es una historia antigua en la humanidad porque el hombre y la mujer han sido iguales siempre. ¿Y nos amparamos en qué? En la misericordia, en la justicia de Dios y en el amor. Entonces aquí tenemos a las madres solteras, a las madres que solas llevan a sus hijos adelante, pero también tenemos a los huérfanos. Hay muy pocos huérfanos porque ahora vivimos muchos más años, pero tenemos hijos que no están siendo criados por sus padres, que sus padres han abandonado y hay batalla judicial y hay pensión alimentaria y hay juicios en cuanto al 10% y toda esa cosa, causa de niños sin padre. Tenemos a los pobres y tenemos por otro lado a los inmigrantes. Ahora, todo lo que yo estoy hablando seguramente suena muy político y es político. Pero les quiero aclarar una cosa, no me estoy metiendo en política y no estoy hablando de política. No estoy opinando acerca del Sename, ni estoy opinando acerca de los derechos reproductivos de las mujeres, ni estoy opinando acerca del estado de bienestar que tiene que tener un gobierno, no estoy opinando de las leyes migratorias y frontera. Solamente estoy diciendo que nosotros como cristianos debemos obedecer a Jesús. Mateo 21:33. Escuchen esta otra parábola, palabra de Jesús, ¿ok? El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. ¿Escuchan lo que estoy leyendo, lo que está diciendo Jesús? ¿A qué les suena? A Isaías. Cuando Jesús se puso a hablar esta parábola, los que lo escucharon, creyentes judíos versados en el Antiguo Testamento y los profetas, dijeron, está hablando de Isaías 5. Jesús está parafraseando Isaías 5. A ver, síguele. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, es decir, cuando buscó los frutos, ¿y cuáles eran estos frutos? Justicia y equidad. Envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha, pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos,
más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos son los profetas. Tú no eres verdadero profeta si no te quieren matar. A ver, si alguno se quiere profeta, se lo anticipo. A ver, ¿te quieren matar? Si te quieren matar, eres profeta de Dios. Si no te quieren matar, eres profeta popular. ¿Te gusta la farándula? Finalmente les envió a su hijo, pues decía: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Esta es la predicción. Jesús está prediciendo su muerte. No lo aceptaron como el Hijo de Dios. Y lo sacaron de la viña, lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron al Calvario y lo crucificaron. Así que cuando el Señor de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores? Le respondieron: destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Jesús les anticipó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. 40 años después fue destruido, no hubo piedra sobre piedra. Jesús está diciendo, en otras palabras, habrá un nuevo templo. En una generación no quedará piedra sobre piedra, pero Él dijo también: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y se refería a su propio cuerpo y a su resurrección. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Lo que está hablando, lo que está diciendo, es que de ahí en adelante no será un edificio religioso, un templo en Jerusalén, el lugar donde Dios resida, sino que ahora va a haber un templo espiritual que va a abarcar toda la tierra. Pedro dice que Jesucristo es la piedra fundamental sobre el cual se construye este templo, y cada uno de nosotros somos piedras vivas de este templo nuevo. Es una casa espiritual que da fruto de justicia para Dios. Versículo 43, por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. Así que, mis queridos hermanos, el reino de Dios ya no está definido por ser parte del pueblo de Israel, ni por la circuncisión, ni por guardar las leyes culturales de la Torá. No es definido por términos étnicos, ni políticos, ni geográficos. ¿Cumplió Israel la misión que Dios le dio de traer la justicia y la equidad a la tierra? La respuesta es no. Pero la respuesta también es sí. Mire qué curioso. No y sí. ¿Por qué no? Porque Israel falló continuamente. ¿Y por qué sí? Porque al final el hijo de Abraham, el verdadero hijo de Abraham, la verdadera simiente de Isaí, el hijo de David, Jesucristo, encarnó al pueblo de Israel. Isaías habla del siervo sufriente, que en un sentido es Israel y en otro sentido es el Hijo de Dios, Jesús. En él, Israel cumplió. No fue abolida la ley ni los profetas, sino que fue cumplido. Cristo vino a cumplir el propósito, el ideal, la meta, el deseo, el anhelo de Dios para Israel. Jesús, Yeshua HaMashiach. Jesús, el Mesías, encarnó a Israel y fue el siervo sufriente en ese sentido. Y como Israel, ahora Él es bendición para todas las naciones. Y su pueblo, nosotros que somos el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, somos los que hoy representamos esa bendición. Porque ¿cuántos de ustedes son judíos? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de algunos de ustedes viene de las 12 tribus de Israel? Ninguno. Somos todos aquí gentiles, pero estamos adorando al Dios de Israel. Estamos sirviendo al Mesías judío.
porque su misión ha sido cumplida a través de la verdadera descendencia de Abraham y de David. La ha cumplido y ahora nosotros somos injertados, como dice Pablo en la carta a los romanos, estamos injertados en este árbol. Somos gentiles, pero somos parte, hemos sido incorporados a este nuevo templo compuesto tanto de judíos como de gentiles. No hay distinción. El Señor derribó la pared intermedia de separación y hoy somos un solo pueblo, como ciudadanos de este nuevo reino donde Jesucristo es el Rey. Y la nueva Jerusalén es toda la tierra. Amén, aleluya, me entusiasmo diciendo esto. Es profundo, es lindo, es esperanzador. Ahora, ¿qué dijeron los profetas? Dijeron que la gloria del Señor cubrirá todo Israel como las aguas cubren el mar. ¿Así dice el profeta? No, Isaías 11:9 dice, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar, porque la tierra, no Israel, la tierra será llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Ahora Dios nos ha escogido a todos para ser salvos por medio del Mesías, todo el mundo. Nuestra meta entonces como reino de Dios, como Israel reformado, como el cuerpo de Cristo, del Mesías, no es cambiar el mundo, sino ser el pueblo alternativo. A ver, dice alguno, espérate pues Fernando, a mí toda la vida me han dicho que la iglesia está aquí para cambiar al mundo. Yo diría que no es ese nuestra misión. Nosotros no venimos a cambiar a nadie. Creo que la misión de la iglesia es ser el pueblo alternativo, el ejemplo de una nueva sociedad, ser la alternativa. Cada día yo oro una oración que dice que nosotros seamos la encarnación de la era por venir, que nosotros encarnemos el reinado de Cristo aquí y ahora. O sea, que en otras palabras, Dios no me ha llamado a mí para pararme en la plaza de armas a cambiar la sociedad. Especialmente para un 18 de septiembre cuando hay una misa y que pase el presidente y que yo me pare ahí con un cartel para que este mundo cambie. O Dios no me ha llamado a mí para agarrar mi bicicleta con varios otros que anden en bicicleta y que nos metamos en una autopista y paremos a toda la autopista para decirle, ustedes tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Porque si no tengo suerte, hasta ahí nomás llega el mensajero, me atropellan y se acabó el problema. Dios no nos ha llamado a nosotros para aprobar leyes que cambien el mundo. No estamos aquí para legislar justicia y equidad, estamos aquí para vivir en justicia y equidad, para ser una sociedad alternativa. Dios no nos llama para que seamos Egipto, Babilonia o Roma. Dios nos llama para que seamos el pueblo nuevo, santo, adorador, y que nosotros vivamos, nosotros, la iglesia, los cristianos, los seguidores del Mesías, nosotros vivamos de una manera alternativa a la sociedad. Y que por eso seamos la levadura en la masa y que vamos nosotros influir. El Señor nos viene a pedir justicia, misericordia y humildad. Humildad. ¿Veis que nos falta mucho? Humildad. ¿Cuánto cristiano orgulloso en la televisión, en la radio, en las calles, en la plaza de armas está gritando y gritando y gritando? ¿A dónde está la humildad? El Señor nos llama a ser humildes, a vivir esta sociedad alternativa que al final va a vencer con misericordia, con paz y con amor a todas las potestades que gobiernan este mundo. Nos ha llamado, como nos dijo nuestro querido Gerardo, a ser la ciudad asentada sobre el monte. Nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo, produciendo el fruto de justicia. Es así como Jesús da cumplimiento a la ley y a los profetas. Jesús nos cambia por medio del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, que también lo vamos a estudiar, dijo: pondré mis leyes en su mente y corazón. Ya no las escribiré en tablas de piedra, sino en tabla de carne en el corazón. Yo haré que de adentro hacia afuera ustedes cumplan con mis leyes y mandamientos.
¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Eso va a surgir de nosotros y de esa manera seremos la sociedad alternativa a este mundo. El pueblo de Israel no lo logró, no lo entendió. Y Jesús no abolió la ley ni los profetas, sino que viene a cumplirla. El propósito de la ley era formar un pueblo santo, justo y adorador, un pueblo caracterizado por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que Dios llama para ser la sociedad alternativa. Israel no lo logró. Y lo que la ley no pudo hacer, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos capacitó para hacer su viña, que produce el buen fruto, porque Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que a cumplirlo. Lo que nadie pudo lograr. Y lo que Dios siempre quiso lograr, lo logra a través de Jesús y de su pueblo. Ese es el Evangelio.